Hemos estado predicando una serie sobre caminando en el Espíritu. Y hoy queremos hablar sobre el mensaje número 3, caminando en el Espíritu. Si vamos a vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos, es importante caminar en el Espíritu. Es imposible vivir la vida espiritual sin aprender a caminar en el Espíritu y ponerlo en práctica. Por lo tanto, escucha con mucha atención este mensaje y aprende a caminar en el Espíritu, que es lo que Dios quiere. Muy bien, en los mensajes pasados hemos hablado sobre algunos puntos, algunos pasos sobre cómo caminar en el Espíritu. Lo repaso rápidamente y entro al mensaje de hoy. Paso número 1. Para caminar en el Espíritu hay que tomar esa decisión de querer vivir en santidad y quitar el pecado de nuestras vidas. Y tienes que tomar esa decisión firme. Decir, yo quiero vivir una vida santa porque Dios es santo. Si soy hijo de Dios, quiero representarlo en santidad en esta tierra. Así es que así como el hombre que se le están subiendo las hormigas, rápido se las quita, así de la misma manera tú tienes que estar pronto para quitar el pecado de tu vida. No le pienses, no dices mañana, no después, no, ya. Despójate del pecado en el nombre de Jesús. Entonces la primera decisión es tomar esa decisión. Yo no quiero el pecado en mi vida. Odio el pecado en mi vida. Segundo paso. Para caminar en el Espíritu, tienes que poner tus ojos, fijar tus ojos en Cristo Jesús. No dejes que nada te distraiga de enfocarte en Cristo Jesús. Uno de los ejemplos que dimos fue que cuando Pedro, Jesucristo le dijo que caminara sobre las aguas, Pedro empezó a caminar sobre las aguas mientras tenía sus ojos fijos en Cristo Jesús. Pero cuando él se desvió sus ojos, ¿qué sucedió? Se empezó a hundir. Y así pasa con muchos cristianos. Se convierten a Cristo Jesús, están enfocados en Cristo Jesús y empiezan a vivir una vida apartada del pecado. Pero tan pronto se empiezan a desenfocar y empiezan a mirar un montón de cosas más. ¿Qué pasa? Se empiezan a hundir en el pecado. Pero gracias sean dadas a Dios que ahí está Jesús para sacarte. Enfócate en Cristo Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. ¡Wow! Conforme tú te enfocas en Cristo Jesús, las cosas terrenales pierden su valor. Y Jesús vale todo para ti. Y ahora dices, quiero agradarte, Señor, a ti. Y porque te amo con todo mi corazón, no quiero vivir en pecado. Y así de esa manera también empiezas a caminar en el Espíritu enfocado con tus ojos en Cristo Jesús. Paso número 3. Para caminar en el Espíritu es importante que siembres para el Espíritu y no siembres para la carne. La Biblia dice en el libro de Gálatas que si sembramos para la carne, el que siembra para la carne cosechará de la carne corrupción, pero el que siembra para el Espíritu cosechará vida. Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Tú escoges. ¿Quieres la vida? ¿Quieres la vida abundante? ¿Quieres la vida en paz con Dios? ¿Quieres la vida en armonía con Dios? Camina en el Espíritu. Pero si quieres, es tu decisión. Si tú quieres mejor dejarte guiar por los deseos temporales de esta tierra, dejarte guiar por las cosas de estas terrenales, poniendo tus ojos en las cosas terrenales en lugar de las celestiales, al final, marca lo que te digo para que después no digas que no te lo dije, te espera la desgracia. No lo dije yo. Así lo dijo el apóstol Pablo. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. No coseches corrupción en tu vida. Siembra para el Espíritu. Bueno, pues así entramos al mensaje de hoy. Ya fue un repasito de los últimos mensajes que predicamos. Y hoy empezamos con el paso número 4. Si vas a caminar en el Espíritu, tienes que aprender a presentar tu cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios.
Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 nos habla en cuanto a esta tremenda verdad sobre cómo caminar en el Espíritu, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a la manera de vivir de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nos habla claramente de que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Quiero que notes unas cuantas cositas en cuanto a esa escritura. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Una de las formas de caminar en el Espíritu, cuando presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios, y lo haces para Dios, porque dice la última parte de la escritura, dice: este es nuestro culto racional. O en otras palabras, esta es nuestra adoración. ¿Cuál es nuestra adoración? La verdadera adoración. Escúchame bien. Oh, sí, claro. Adoración es cuando cantamos, cuando escuchamos música cristiana y levantamos las manos. Todo eso es adoración. Pero la verdadera adoración, o la adoración más profunda delante de Dios, aunque es claro que sí es buena y lo debemos hacer, pero la verdadera adoración delante de Dios es levantar nuestras manos limpias delante de Dios. Porque ¿de qué sirve esa adoración a Dios? Y que adoremos a Dios según nosotros, cantando y hasta llorando, etc. Pero si no tenemos un corazón limpio delante de Dios. Por eso es que Dios dice: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Cuando empiezas a presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, escucha bien, ¿qué significa eso? Significa que vas a caminar en las misericordias de Dios. Vas a ser una persona misericordiosa, no iracunda. Vas a tener misericordia aún de aquellas personas que cometen errores. El caminar en el Espíritu significa eso, que tienes misericordia de otras personas, así como Jesús tuvo misericordia de ti. Y eso es vuestra verdadera adoración, el tener misericordia de otras personas. Que también es la verdadera adoración, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Después de todo, nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Él lo compró. Somos el templo del Espíritu Santo. Pues ahora preséntate: Señor, sabes que yo sé que te pertenezco y me presento delante de ti. Yo no quiero ser rebelde, quiero agradarte con mi cuerpo, con mis ojos, con mis manos, con todo mi ser. Me ofrezco delante de ti en un sacrificio vivo. ¿Sabes que eso es lo que hizo Jesús? Jesús ofreció su cuerpo, ofreció todo para morir en la cruz del Calvario. Bueno, pues el Señor también nos pide que ofrezcamos nuestra vida en sacrificio al Señor. No para morir para Él, sino al contrario, sacrificio vivo, para vivir para Él. Mucha gente dice: yo estoy dispuesto a morir por Cristo Jesús. Y qué bueno que estés dispuesto a morir por Cristo Jesús. Y eso es bueno. Algunas personas han tenido que morir por Cristo Jesús. Pero más que morir por Cristo Jesús, lo que Dios realmente quiere es que vivas por Cristo Jesús. Que tu vida sea una vida para Cristo Jesús. ¿Y cómo hacemos eso? Dice la Biblia: viviendo una vida santa, en sacrificio vivo, santo. Que vivas una vida santa, agradable a Dios, una vida que pueda crear perfume delante de Dios. A mí no me gusta la sociedad. A mí no me gusta llegar a una casa y que esté toda sucia, te soy franco. No me gusta. Pues al Señor tampoco le gusta la casa que es en nuestro cuerpo, el del Espíritu Santo, sucia. Limpiarla. Sacrificio vivo es limpiar nuestras vidas delante de Dios. Santidad delante de Dios. Y luego dice: agradable a Dios. Que podamos agradarle a Dios. Señor, quiero agradarte a ti con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y esto, escúchame bien, y esto es la verdadera adoración. Esto es vuestro culto racional. O en otras palabras, esta es la verdadera adoración. Te hago una pregunta: ¿estás practicando la verdadera adoración realmente en tu vida? No te me ofendas, o eres un hipócrita. O eres un hipócrita que meramente de labios dices que amas a Dios, pero tus acciones no lo muestran. Hablando sobre ese tipo de personas, Jesucristo dijo: este pueblo de labios me honra. Oh sí, me alaba y canta y qué bonito, pero su corazón está muy lejos de mí.
en el mismo aparato en el que escuchas música, escuchas la música cristiana y a veces, ¿qué pasa? En ese mismo aparato escuchas música mundana. ¡Arrepiéntete! Es tiempo de ofrecer verdadera adoración a Dios. Es que eso no puede ser, eso no está correcto. ¿Cómo puede fluir de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Es tiempo de no conformarnos, dice el siguiente versículo, no conformarnos al modo de vivir de este siglo. Queremos venir a Cristo Jesús, pero todavía agarrados del mundo. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Con un pie sirviendo a Dios y con el otro pie sirviendo al mundo. Y eso no puede ser. Toma esa decisión de decir, Señor, me ofrezco a ti en sacrificio, mi vida te pertenece a ti, fue comprada por tu sangre, por lo tanto te voy a servir con todo mi corazón. No te conformes a este modo de vivir de este siglo, sino transforma tu modo de pensar, cambia tu mente. Caminando en el Espíritu es cambiar nuestro modo de pensar. Señor, ahora ya no quiero pensar como pensaba antes, ahora quiero agradarte a ti, Señor, con todo mi corazón, para que compruebes ¿cuál es la voluntad de Dios? Señor, una vez que me doy cuenta de tu voluntad, quiero caminar en tu voluntad. Malo es que por ignorancia estés haciendo ciertas cosas pecaminosas. Ahí, si se puede decir en cierta manera, se te puede excusar. Pero si ya sabes lo que es bueno y lo que es malo y practicas lo malo, ¿qué excusa tienes delante de Dios? No, preséntate bien delante de Dios para que compruebes cuál es la voluntad de Dios. Y luego cuando lo empiezas a hacer es agradable. Y entre más empiezas a hacerle, viene a ser un hábito en tu vida. La voluntad de Dios, entonces dice la Biblia, es perfecta. Dios dice, wow, este es mi hijo amado. Esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Me imagino a Dios mirando a los ángeles. Miren a mi hija, miren a mi hijo. Wow, qué tremendo. ¿Y qué es lo que nos da las fuerzas para presentar nuestros sacrificios, nuestra vida en sacrificio vivo delante de Dios? El saber que Jesús hizo lo mismo. Él dejó todo. Ay, pero tengo que dejar esto, y tengo que dejar esto otro, y tengo que... es que la música, es que me gusta fumar un cigarrito, es que me gusta tomar un poquito de tomar. Amigo, escúchame. Jesús tuvo que dejar más. Él dejó su corona de gloria en el cielo para tomar la corona de espinas para que tú y yo tuviéramos la corona de salvación. Él dejó, inclusive literalmente, el compañerismo con el Padre para venir aquí a tomar nuestros pecados. Y a causa de que tomó nuestros pecados, tuvo que inclusive exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Wow! Lo hizo por ti y por mí, para que tú y yo estuviéramos bien delante de Dios. Pero ahora que ya el Señor nos ha reconciliado con Dios, ¿cómo vamos a seguir viviendo en pecado? No, ofrece tu vida en sacrificio vivo. Y sacrificio vivo también significa no solamente dejar el pecado, sino empezar a vivir para Cristo Jesús. Él murió para que aquellos que vivan ya no vivan para sí, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por ellos. Aún cualquier cosa que hagas en el trabajo representa a Jesús. En el trabajo sirve a Jesús. Especialmente cuando estés solo, sirve a Jesús. Cuando estés en tu celular, sirve a Jesús. Cuando estés en tu carro, sirve a Jesús. Cuando nadie te está mirando, sirve a Jesús. Porque aunque nadie te está mirando, sábelo que Jesús te está mirando. Presenta tu cuerpo entonces en sacrificio vivo a Jesús. ¿Qué significa también eso para nosotros? ¿Cómo presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo? Bueno, pues ya lo dijimos, dejando a un lado las cosas del mundo, aquellas cosas del mundo. Es necesario que yo mengue, pero que Él brille más a través de mi vida. Eso significa estar algunas de las ocasiones, inclusive estar dispuesto a renunciar a ciertas actividades. A veces actividades malignas, pero otras de las veces no son actividades que son necesariamente malignas, pero que hacemos demasiado de ello y nos desenfocan de nuestra mirada en Cristo Jesús. Que tu actividad principal sea Cristo, 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 Cristo.
cristocéntrico, en otras palabras. Eso significa inclusive también tener que dejar algunas amistades. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo significa tener que dejar algunas amistades. Hay amistades que en lugar que al contrario te quieren desanimar de que sirvas a Dios, te quieren llevar al pecado, te quieren tentar. Ándale, Sansón, ven. Y ahí va Sansón, es Sansón. Y ahí va Sansón y de repente cae en el pecado. Deshazte de esa Dalila en el nombre de Cristo Jesús. Y deshazte de ese don Juan que te quiere seducir. En el nombre de Cristo Jesús. No podemos andar en yugo desigual con los incrédulos. Tú tienes a Cristo Jesús en el corazón. Sírvele con todo tu corazón. Eso significa también dejar ciertos hábitos en nuestras vidas que nos están perturbando, que no van de acuerdo con la palabra de Dios. Quita esos malos hábitos de tu vida. Aléjate de cualquier cosa que no agrada a Dios. Hay una escritura que me enseña, que me gusta, dice Salmo 101, versículo 3, y esto nos habla sobre ofrecer nuestra vida, nuestros ojos en santidad delante de Dios. Ay, porque esos ojitos son a veces traviesos y se van por donde no deben de irse. Salmo 101, versículo 3 lo dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. No empezaré a mirar cosas vulgares. No empezaré a mirar pornografía. No empezaré a mirar cosas impuras. Y luego dice el salmista: aborrezco la obra de los que se desvían. No me juntaré con aquellas personas que me quieren desviar de las cosas de Dios. Es más, en algunos de los casos aún, personas aún de la misma familia te quieren desviar de las cosas de Dios. Es más, en algunos de los casos hasta personas de la misma casa donde vives te quieren desviar de las cosas de Dios. Y claro, no estoy diciendo que puedes apartarte totalmente de la gente que vive en tu casa, pero decir: no, yo no voy a convivir con esas cosas, porque yo voy a vivir para mi Dios. Eso es ofrecer. Pero si no lo hago, si no lo hago con él, si no lo hago con ella, se va a enojar conmigo. Eso es lo que le pasó a Adán. Es que si no me como la fruta, Eva se va a enojar. Yo, pues que te enojes, pero yo voy a servir a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Yo no voy a dejar que nada ni nadie me desvíe de Dios. Y dice, el salmista dijo: no voy a dejar que ninguna de esas personas se acerque a mí. O en otras palabras, no voy a compartir con aquellas cosas que ellos hacen. Purifícate. Eso es ofrecer tu vida en sacrificio vivo. Ahora escúchame bien, por favor. Para ser una persona santa o una persona buena, como dice a veces el mundo, o para ser, mira, lo podemos hacer más bien de esta manera. Para ser bueno en obedecer a la carne, se necesita práctica. Por ejemplo, en mi vida, yo fui cantinero y sí, llegué a tomar, pues, muchas cervezas. Pero escúchame bien, no fue de la noche a la mañana. Al principio empecé: ándale, tómate esa cerveza. Y hasta pucheros así. Estaba niño todavía. Ándale, sea hombre, tómese esa cerveza. Y hasta pucheros así. Gracias a Dios que nunca me convertí en un alcohólico. Pero escúchame bien, una persona no se convierte en un alcohólico por el primer trago que hace. No, conforme lo sigue practicando es que se vuelve un alcohólico. Una persona no se convierte en un drogadicto por el primer cigarrillo de marihuana que se fuma, pero conforme lo sigue practicando, entonces agarra ese hábito. Una persona no empieza a hacerse adicto al tabaco con el primer cigarrillo que se fuma, pero conforme lo sigue practicando, entonces de repente: es que no puedo dejarlo, es que tiemblo, es que diablo mentiroso. Apártate de ese pecado mugroso que te está llevando a que te desvíes de Dios, cualquiera que sea. Entonces, lo que te quiero decir en otras palabras: para poder ser adicto en cualquiera de esas cosas malas, en cualquier cosa de la carne, hay que seguir haciéndolo vez tras vez, hasta que llega el momento en que el mismo pecado te exige: ándale, uno más, un cigarrillo más, una copa más, una fornicación más, hasta que te haces bueno, si pudiera decir, en desobedecer a Dios y en andar en el vicio, en que ya está, es un hábito que sientes que no puedes vivir sin él. Pues escúchame bien, para obedecer a Jesús,
Para obedecer, para caminar en el Espíritu es lo mismo. Empieza con práctica, no por un día que dices me decido caminar en Jesús y caminas 2 horas en Jesús y luego de repente te vuelves a meter en la carne. No, tienes que seguir haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo, caminando en el Espíritu, quedando en el Espíritu. Y yo a veces, aún hasta el mundo dice 21 días hazlo, y luego ¿qué pasa? Con el tiempo se vuelve un hábito en tu vida en el que ni siquiera puedes vivir. No, Señor, yo no puedo hacer esto. De repente te quieres desviar. No, porque ahora ya estás impuesto a caminar en el Espíritu. Por ejemplo, tenemos ciertos hábitos de lavarnos los dientes, de bañarnos, etc. De ponerme la camisa, de ponerme el saco, especialmente si está frío. Entonces, pues escúcheme bien, hasta que llegue el hábito en que ya no sales de la casa sin ponerte el abrigo. Me refiero, si está frío. Pues de la misma manera, toma ese hábito para que no te enfríes espiritualmente, de ponerte el Espíritu Santo cada mañana y decir, Señor, me abrigo con tu Santo Espíritu, quiero caminar en el Espíritu. Déjame unas cuantas palabras más. Una buena oración que puedes hacer cada mañana, y por cierto, si gustas te envío las notas de este mensaje. Una buena oración que puedes hacer esta mañana, basado en Romanos capítulo 12, versículo 1, la escritura que traje como texto hoy, puedes hacer esta declaración cada mañana, esta oración cada mañana. Padre, te presento mi cuerpo como sacrificio vivo. Es más, hazla conmigo. Repítela conmigo, ahí donde estás y aquí donde estás. Repítela conmigo. Yo la digo y tú la dices. Dilo así. Padre, te presento mi cuerpo. Te presento mi cuerpo como sacrificio vivo. como sacrificio vivo, Santo. santo Y aceptable para y ti. aceptable para ti. Presento mi cuerpo Presento mi cuerpo a ti en obediencia, a ti en obediencia, en sumisión. en sumisión, El obedecerte a ti, en obedecerte a ti, el someterme a ti. el someterme a ti. Esa es la verdadera adoración. Esa es Esa la es la verdadera verdadera. Hoy te adoro, mi Señor, Hoy te adoro, sometiéndome a ti. Sometiéndome a ti. Ordeno a mi cuerpo ordeno a mi cuerpo que se someta a mi espíritu, que se someta a mi espíritu, que se someta al Espíritu de Dios. Que se someta al Espíritu de Dios. Escúchame bien ahora. De acuerdo a Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 también dice, dejo a un lado todo peso y pecado que tan fácilmente me enreda. Dilo conmigo. Dejo a un lado, Dejo a un lado, quito de mi vida quito de mi vida, el peso y el pecado el peso y el pecado que tan fácil me enreda. que tan fácil me enreda. Y escúchame bien, cuando te enreda de repente sientes que ya no puedes vivir sin él. Dios mío, cualquier cosa que no, dice la Biblia, algunas cosas inclusive me son lícitas pero no convienen. Hay cosas inclusive que no son malas, pero vuelvo a lo mismo, no convienen porque nos distraen demasiado. Por ejemplo, hay personas que les gusta tanto el deporte, no estoy en contra del deporte, pero sí hay personas que les gusta tanto el deporte que llega el domingo y no pueden ni siquiera ir a la iglesia porque sale un juego de pelota o tienen que ir a jugar, a jugar fútbol o cualquier otro deporte. No, hermano, no es así. Dilo conmigo. Decido hoy Decido hoy correr con paciencia correr con paciencia la carrera que Dios tiene para mí. la carrera que Dios tiene para mí. Voy a alcanzar mi meta. Voy a alcanzar mi meta. Quiero servir al Señor. quiero servir al Señor. Decido caminar en tu voluntad, Señor. Decido caminar en tu voluntad, Señor. Decido que el propósito que tienes para mi vida Decido que el propósito que tienes para mí se cumpla. se cumpla. Por lo tanto, Por lo tanto, pongo mis ojos en Jesús. Pongo mis ojos en Y Jesús. todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me someto a vivir la vida en el Espíritu. me Me someto a someto a vivir la vivir la vida vida en el Espíritu. Mi mente es controlada por el Espíritu. Mi mente es controlada por el Espíritu. Mi cuerpo es controlado por el Espíritu. Mi cuerpo es controlado por el Espíritu. Mi boca es controlada por el Espíritu. Mi boca es controlada por el Espíritu. Mis pensamientos son controlados por el Espíritu. Mis pensamientos son controlados por el Espíritu. Mis acciones son controladas por el Espíritu. Mis Mis acciones son controladas por el Ahora Espíritu. escúchame bien. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras acciones debemos someterlas a Cristo Jesús. Eso es caminar el Espíritu. Y a medida, escúchame bien, aquí viene algo bien importante. A medida que continúas presentándote al Señor todos los días y caminando en el Espíritu,
Puede que tome un poco de tiempo en que se enderece tu vida totalmente. Pero si estás dispuesto a ser obediente y persistente y practicar lo que te estoy diciendo, practicar cosas de las que ya te he enseñado, el sembrar la buena semilla, al hablar la palabra de vida a nuestro corazón, a nuestras vidas, el poner tus ojos en Jesús, no te distraigas, el deshacerte del pecado, como quien se deshace de las hormigas, el someter tu cuerpo al Espíritu de Dios, sabiendo que tu cuerpo le pertenece a Dios, el caminar en el Espíritu y ser constante en caminar en el Espíritu. Si haces eso, escúchame bien, no tomará mucho tiempo en que experimentarás la vida victoriosa. Te estoy dando los secretos de cómo vivir la vida victoriosa. Este mensaje lo debería escuchar vez tras vez tras vez. Empezarás a experimentar las bendiciones de Dios que te hacen feliz y no añaden tristeza con ella. Experimentarás la paz de Dios. Experimentarás el caminar a diario en el Espíritu. Será un hábito en tu vida el vivir en el Espíritu. Será un hábito en tu vida el oír la voz de Dios que te guía, el Espíritu Santo que te está guiando. Bueno, termino de esta manera en esta mañana. Para caminar en el Espíritu ya te hemos dicho varios pasos. Número 1, lo vuelvo a repetir, para caminar en el Espíritu hay que quitar el pecado que estorba de nuestras vidas. O en otras palabras, tomar esa decisión. Yo no quiero el pecado en mi vida. Dilo conmigo, yo no quiero el pecado en mi vida. El pecado en mi vida. Para caminar en el Espíritu tienes que poner tus ojos en Cristo Jesús. Dilo conmigo, yo pongo mis ojos en aquel que murió por mí y por resucitó. mí. Y resucitó. Mis ojos en Cristo Jesús. Mis ojos en Cristo Jesús. Número 3, para caminar en el Espíritu tienes que sembrar la buena semilla del Espíritu en ti mismo. Entonces, dilo conmigo, yo siembro la palabra de Dios. Yo siembro la palabra de Dios En mi vida. en mi vida. Y número 5, para caminar en el Espíritu tienes que presentar tu cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Dilo conmigo, yo presento mi cuerpo Yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo. en sacrificio vivo. Bueno, mañana continuaremos con la serie y mañana entraremos al paso número 6. Camina en el Espíritu. Caminar en el Espíritu es obedecer las impresiones o la voz del Espíritu Santo cuando te habla. ¿Tú crees que yo pueda oír la voz de Dios? Claro que sí. Conforme empiezas a caminar en el Espíritu, hasta oirás literalmente la voz de Dios hablando a tu espíritu. Y conforme entre más le obedeces, más te impones a escuchar la voz de Dios hasta que llega el momento en que Él te habla literalmente todos los días. ¡Wow! ¡Qué tremenda bendición es caminar en el Espíritu! Amigo, ¿estás caminando en el Espíritu? ¿Estás viviendo esa vida que agrada a Dios? ¿Estás enfocado en Cristo Jesús? Te invito en el nombre de Jesús que tomes esa decisión. Señor, yo quiero vivir una vida santa, una vida pura delante de ti. Por lo tanto, me propongo caminar en el Espíritu. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido por cada persona que está escuchando y te pido, Señor Padre, que los ayudes, que nos ayudes a caminar en el Espíritu y no en la carne. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y te esperamos mañana. Bendiciones a tu vida.